Un honor haber podido armar este panel. La dinámica que yo la vengo repitiendo hace muchos años y a todo el mundo le conforma, es tratar de tener la voz de cada uno de los eslabones de la cadena de valor que mostré en mi primera presentación y conocer un poco el pensamiento de cada uno respecto al tema de la mesa. La mesa de este momento va a ser innovación versus creatividad. Y lo que marca la diferencia es la implementación. Entonces, la idea es, bueno, seguir un poco el orden. Cada uno va a tener 7 minutos para contarnos lo que opinan respecto a esto, posibilidades, limitaciones que han encontrado en su experiencia y luego vamos a hacer un debate entre ellos y vamos a agregar la voz de ustedes. Creo que va a ser algo entretenido. Patricio, te toca empezar. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, viendo este tema, digamos, la primera idea que me surge es qué es creatividad y la defino como algo relacionado más con el arte, con la habilidad de poder generar una idea nueva, una idea novedosa. A partir de ahí viene la innovación, que sería el poder implementar esa idea mediante técnicas nuevas o diferentes, como para poder llegar al producto final. Dentro de toda esta mecánica de poder hacer lo mejor o lo más creativo y diferente que se puede, dentro del mercado, digamos, yo dividiría en dos tipos de proyectos. El proyecto de tipo patrimonial, que quizás permite un poquito más de innovación y de creatividad, ya que el usuario final muchas veces es el que lo desarrolla, termina siendo el usuario final, con lo cual tiene esa quizá posibilidad de poder dar un poquito más. Y otra parte son los proyectos especulativos, donde evidentemente juegan quizás más factores, porque hay un usuario final que hay que ver si está dispuesto a pagar por una innovación o algo muy creativo. Y creo que dentro del proceso, digamos, de poder materializar esa idea, es primero que la idea y esa creación esté de acuerdo con el mercado al que se lo voy a vender o a ofrecer. Y a partir de ahí surge el proceso, y es lo que pasa muchas veces, de ir iterando para, sin modificar la intención arquitectónica del creador, que evidentemente crear es un don para mí que tiene mucha gente de poder ser creativo, y muchas veces desde nuestro lugar nos toca quizá apagar esa cosa o ser el que dice que no, el que dice no se puede, no va a dar el presupuesto, no está la tecnología disponible, etcétera, etcétera. Entonces, creo que parte del desafío de esto es lograr conjugar el mejor diseño posible y lo más creativo posible con la parte tecnológica que nos permita llevarlo adelante y que después el mercado o el usuario o el que lo va a pagar lo pueda hacer, ¿no? Y esté dentro de la ecuación de cada proyecto. Y ahí, evidentemente, hay muchos estadios de diseño y de tipos de proyectos. Diferente si de un proyecto, no sé, en Polanco, con vista a los bosques de Chapultepec, donde el usuario va a pagar cierta cantidad de dinero porque es un lugar exclusivo y puede invertir un poco más en darle una fachada y una vista más cara, por decirlo de una manera, que hacer un edificio quizás, no sé, en otra colonia de menores recursos, con vista también a un parque, pero que no me lo van a poder pagar porque no es el target al que está apuntando el edificio. Como conclusión, el desafío de esto es poder lograr el mejor resultado dentro de los parámetros y de los límites que pone el mismo negocio
respetando en lo más posible la intención arquitectónica que hizo el creador del producto, ¿no? Gracias. Después empezamos el peloteo. Alejandro. Bueno, gracias a todos, buenas tardes. Bueno, tengo que sacar mi interior de ingeniero en sustentabilidad y quiero poner en la mesa algo más allá hacia la implementación. La fachada no nada más es y la digitalización de la fachada en cuanto a las proyecciones, a las mediciones que se puede hacer y a cómo va a funcionar. Aparte de la manera estética, tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar Patricio. Viene el funcionamiento y cómo la fachada nos va a hacer que funcione o no funcione el interior del edificio. Y esa parte de la implementación, esa evaluación del performance real, es en lo que, dependiendo del horizonte, si es patrimonial o si es algo en el cual se va a vender, va a ser más o de menor peso para elegir una fachada. Casos específicos, por ejemplo, el manejar un control de temperatura. Si estamos hablando de ahorrar energía, lo que vamos a tener que ver es cómo podemos manejar ese control de temperatura, ya sea permitiendo o bajando la insolación, o justamente manejando el deslumbramiento para ver si se prende o no se prende las luminarias, ¿no? También para poner un intercambio de aire que se puede hacer automáticamente a través de sensores y motores que abran y cierren esa fachada. Yo creo que ahí hay unos puntos interesantes que hay que ir manejando, como por ejemplo las repisas, esas repisas horizontales que hace que rebote la luz hacia el plafón blanco hace que haya más iluminación, por lo cual se prende menos las luminarias y necesita menos aire acondicionado todavía, ¿no? Entonces, ese tipo de técnicas que luego van llevando hacia la operación del día a día y que va a pegar en cómo va a funcionar esa fachada. Por otro lado, las fachadas un poco más funcionales, por ejemplo, las que requieren riego, esas fachadas verdes que requieren riego, y hay que prever también el dren de todas esas jardineras, ¿no? Para que luego no chorren y escurran por todos lados. Y bueno, ¿y esa agua de dónde va a salir? ¿Cómo la vamos a manejar? Si es reciclada del mismo edificio. Y ese tipo de tecnologías que van a manejar también en la operación de la misma fachada. Perdón, pero aquí tengo mis notitas que voy viendo. También la parte de captación pluvial y cómo vamos a manejar ese nivel y el control y la calidad de esa agua cuando estemos captando agua de lluvia, que podemos potabilizarla y usarla dentro del mismo lugar. Y ese tipo de fachadas, recordemos que también las fachadas, tenemos una quinta fachada. Si se acuerdan, el aeropuerto cancelado de Texcoco, toda la quinta fachada es un gran colector de captación pluvial y esa agua se potabilizaba, y esa era la idea del proyecto, se potabilizaba y se usaba en la misma instalación de todo el aeropuerto. Ese tipo de quintas fachadas no hay que olvidarse, porque es algo que podemos utilizar, y bueno, todo esto a través de sistemas digitales, de poder manejar sensores de calidad, sensores de niveles de las cisternas, cómo manejar el abrir y cerrar válvulas y cosas por el estilo. Y considerando esta quinta fachada, también todo lo que podemos generar en cuanto a energía, ya sea calor o energía eléctrica, con esta quinta fachada, por ejemplo. Específicamente en México funciona mejor un fotovoltaico que esté incluido en la fachada alta, digamos, en el techo, que en cualquiera de las fachadas, incluso la fachada sur. O sea, alguna vez hicimos un estudio y tenemos entre la mitad de junio y la mitad de julio que el sol incluso se va hacia el norte. Entonces necesitamos no tanto darle esa fachada al frente, sino mejor sacarle provecho a la fachada horizontal que tenemos, ¿no? Para lo cual no voy a hacer un comercial, pero bueno, tenemos fotovoltaico integrado a los vidrios que podemos usarlos como domos y sacarle esa doble ventaja. Y bueno, para poder controlar todo esto, y algo importante es poderlo cacarear, ¿no? Es el poder tener un buen sistema de monitoreo. Hay sistemas de monitoreo donde podemos tener sensores, donde podemos tanto manejar la automatización como al mismo tiempo también tener la medición de lo que estamos ahorrando desde el punto de vista no nada más de energía, no nada más de costos, sino también en cuanto a la recuperación de esa inversión, ¿no?
Y eso es algo que muchos de los proyectos pues, lo pasan por alto porque se va más por la parte estética y demás, pero justamente lo que comentaba Patricio, la parte de la inversión y esa recuperación es muy importante dependiendo obviamente del horizonte, ¿no? E irnos un poco más allá, se hablaba de inteligencia artificial, a través de todos estos modelos podemos incluso ser predictivos y poder ir viendo qué es lo que va a poder pasar, como para hacer más optimizar más, por ejemplo, no sé, caso de la captación pluvial, bueno, si yo sé que en 1 o 2 días va a llover, puedo reducir el nivel de relleno de mis cisternas para aumentar mi capacidad pluvial, ¿no? Ese tipo de cosas ya lo podemos lograr a través de sistemas que ya existen en el mercado, es simplemente manejar toda esta ingeniería para poderlo lograr. E incluso ir un poco más allá, ¿no? El sistema de mirroring que se usa mucho en la industria, en la que puedes hacer un sistema en paralelo en el cual puedes ir viendo opciones en tiempo real como para poder manejar y ver cómo se va a comportar ese edificio. A nivel industria se está haciendo mucho en procesos de producción y algo exactamente igual podemos estar haciendo en edificios, considerando las fachadas, la insolación, las lluvias, los vientos y demás. Y poder ver cómo se va a comportar y cómo nos conviene manejar, por ejemplo, esa fachada o cambiarla o disminuirla. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería comentar. Quiero cerrar con una cosita, ¿sí? Porque la idea original es que hubiera un arquitecto sentado aquí, y bueno, con un ingeniero acá yo creo que voy a repetir unas palabras de Ove Arup, que decía, el día que los arquitectos piensen en funcionalidad y los ingenieros piensen en estética, estaremos haciendo buenos proyectos. Gracias. A ver la palabra de un representante de los industriales. Gracias, gracias, Bill. Muchas gracias por la invitación y qué placer encontrarme con colegas del ámbito de la construcción. Bill, ¿cómo cambio aquí? Perdón. Ahí está. Gracias. Quizá tapé algo, pero gracias por su asistencia y tengo pocos minutos. Así que para nosotros, para un servidor, la innovación, específicamente hablando de un producto o un sistema de fachada, debe tener un enfoque tecnológico. Si ese sistema o producto no tiene una tecnología superior a la anterior, pues no lo consideramos como una innovación. Entonces, es muy importante que vaya de la mano también con los beneficios del proyecto, es decir, la térmica, la acústica, la ligereza, la facilidad de construcción, la versatilidad. También el estudio del costo-beneficio es importantísimo, obviamente para el desarrollador, para la ingeniería, para nuestro cliente. ¿Qué pide nuestros clientes en un sistema innovador de fachadas? Obviamente el respaldo de la marca, la garantía en sí de producto, la disponibilidad del producto en todo México nacional, bueno, hablando de México o fuera de México, en el extranjero, la disponibilidad de producto, que tenga un respaldo ingenieril y sobre todo apoyo técnico en obra. Entonces, en Panel Rey tenemos todo ese enfoque de servicio al cliente y buscamos cómo dar soluciones a las alternativas que en el tema de la creatividad vemos, ¿no? No es el inventar algo por inventar, pues no se considera una innovación. Debe tener siempre las funcionalidades de beneficio al proyecto. Ahora, tocando el tema de la creatividad, pues yo considero que la creatividad es un tema de dar soluciones diversas a un proyecto. Ahora sí que a mí me toca ver, como dice Bill, el tema del fabricante, el tema de la ingeniería, el tema de la implementación en sí del proyecto. Y créanme, nos topamos, por ejemplo, la mañana con Michelle, con Micha, que mostraban sus proyectos pues, sumamente complicados, pero complicados ¿para quién? Para nosotros como Panel Rey siempre vemos la manera del cómo sí, cómo ayudar al cliente final a que sus proyectos se vean realizados. Entonces, el valor de la implementación para mí es lo más importante. Ideas hay muchas. Ya ven que todos somos, como le dicen, directores técnicos de tribuna, nos atrevemos a opinar de proyectos, pero en realidad la implementación tiene, yo creo que el valor más importante, y en Panel Rey estamos comprometidos con que la implementación se lleve a cabo con productos de calidad, con un respaldo tecnológico y sobre todo con el apoyo de la gente que nos caracteriza para dar el servicio al cliente. Yo creo que
podemos ver muchos ejemplos de proyectos. Me voy a permitir darle un poquito adelante. Ahí podemos ver algunos ejemplos de proyectos en los que hemos participado a nivel nacional. Obviamente, por los tiempos no traigo muchos, pero es importante también considerar todas las necesidades del cliente, específicamente hablando de la innovación de producto. Mucha gente nos dice, nos manda sus proyectos y dice, Edgardo, ¿se puede hacer la ingeniería? ¿Lo ves viable? Obviamente lo evaluamos, pero como decía por aquí Patricio y Alejandro, es importante considerar el costo de tal. Un proyecto caprichoso siempre lleva una tecnología o una ingeniería o un mayor costo de inversión. Entonces, no todos los inversionistas están dispuestos a invertir en tal. Pero bueno, aquí lo importante es que todo proyecto es viable siempre y cuando consideremos a las alternativas, la creatividad y el dinamismo de tal. Voy a pasar un poquito más adelante. Los beneficios de nuestro sistema constructivo, pues es una envolvente térmica que va, como decía Alejandro, con temas de la térmica, de la acústica, el tema de la versatilidad, el sistema de la flexibilidad en el diseño. Déjame le doy más adelante. Ahí tenemos otros proyectos. Los voy a pasar rápidamente. En la Ciudad de México tenemos varios proyectos con sistemas IFS. Y estamos comprometidos plenamente con la sustentabilidad de los proyectos. En nuestras líneas de producción utilizamos agua 100% reciclada, el papel de nuestros productos de paneles también son reciclados. Ahí tenemos otros más proyectos en los que hemos participado. En Puerta de Hierro, en el departamento de lujos en Jalisco. Todo esto es con sistema IFS. El Marriott en Aguascalientes. Y pues bueno, concluyo rápidamente con que estamos para servirles y le cedo la palabra a nuestra compañera Ada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora le toca el turno al personaje más importante de todos, sin el cual no estaríamos acá, que somos nosotros cuando nos cambiamos de sombrero y somos los usuarios. Gracias, Ada. Buenas tardes, gracias Bill. Yo también soy arquitecta, formo parte del equipo de Liverpool, pero para comentarles un poquito, como comenta Bill, en esta parte donde yo estoy es como la parte de buscar cómo que el proyecto se haga. Entonces, ¿qué pasa? Viene un proyecto diseñado, entonces viene con ideas innovadoras, con una creatividad como todos los arquitectos sabemos hacer, pero ahora pasa al área de abastecimientos a aterrizarlo que se pueda construir. Y para que se pueda construir, en Liverpool tiene que cumplir ciertos parámetros que van dirigidos hacia la huella, porque luego de la pandemia, Liverpool estamos pensando en el hoy y el mañana, de qué les vamos a dejar a las generaciones que vienen. Entonces comenzamos con una serie de que tiene que tener materiales sostenibles, que tienen que ser reciclables, porque ¿qué pasa si construimos un edificio y no aplicamos ningún tipo de material reciclable? Por ahí comentaban, en 40 años o 20 años ya no queremos esa fachada. ¿Qué vamos a hacer con ese material que tenemos actualmente instalados? Entonces, comenzamos con la garantía de que los materiales que queremos que sean reciclables para poderlos reutilizar o mover a otro proyecto. Adicional a eso, también lo que queremos es que el costo, como lo comentaba Patricio al inicio, también tenemos un área donde es el área de finanzas. O sea, si hay un cierto presupuesto, el costo no puede salir de ahí. Entonces nos encontramos en una tarea de buscar un sinnúmero de proveedores que nos ofrezcan el mismo material, pero que no nos eleve el costo.
Entonces ahí es donde nosotros como arquitectos, pero más que todo usuarios en la implementación y contratación, comenzamos en la evaluación de qué proveedor vamos a contratar para qué parte o qué categoría del proyecto. Entonces, no solamente nos tenemos que enfocar en que el material tiene puntos LEED o que el material viene sustentable, sino qué está haciendo esta empresa para que nosotros como empresa sustentable que queremos ser y queremos el beneficio del medio ambiente, qué hace mi proveedor dentro de sus fábricas, si está haciendo sistemas de tratamiento de agua, si está tratando sus materiales de una forma menos contaminantes, y todo eso hacemos la evaluación y comenzamos desde ahí a contratar a los proveedores que nos brinden todos estos tipos de materiales. Como lo comentaba aquí Edgardo, el tema de los materiales que cumplen las certificaciones LEED, porque eso nos va a llevar a un futuro de toda la sustentabilidad y sin dejar la creatividad. Por eso la idea de Bill para estos paneles es muy importante y creo que todas las empresas o todos los bufetes de arquitectos nos deberíamos de sentar así con paneles y hacer desde la idea, desde que nace la idea, porque luego cuando llega la construcción, la idea no se parece como tu imagen al inicio de la idea que llevó tu cliente con lo que se construyó, porque ahí pueden y ocurren muchos factores que eran los que comentaba, o sea, los materiales no pueden estar en esa zona o el costo es demasiado elevado para trasladarlos a esa ubicación. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Baja California. Si proponemos materiales que los tenemos en el sureste de México, ¿cuánto nos va a costar trasladarlos hasta allá? Y todo el costo, ahí hay que meter todo lo que conlleva a un traslado de materiales del sureste a Baja California. Entonces, toda la huella de carbono, no solamente el comprar el material, sino que todo lo que conllevamos a que el material llegue al sitio, se instale y cuántos años va a durar en este proyecto. Entonces, como usuaria, vaya que ahí sí nosotros como el área de licitaciones estamos en medio porque queremos siempre conservar la creatividad y la innovación. Pues ya muchos conocen las tiendas de Liverpool. En la segunda conferencia de Mitchell, presentó lo que es Liverpool Insurgente. Y para que esa idea se ejecutara tal cual como la diseñaron, pues pasó por todo esto, ¿no? Que fuese manos mexicanas, todos los materiales que se implementaron y también hubo un tema de qué va a pasar después, porque ahorita tenemos los temas de el mantenimiento de esa fachada para que no deje de ser el concepto con el que se construyó y la idea innovadora con la que se realizó el diseño. Es un poco de la experiencia que nosotros trabajamos desde Liverpool. Tenemos el área, todas las áreas, porque la idea de tener todas las áreas integradas en la empresa es que vayamos marchando sobre lo mismo y estamos trabajando sobre la huella, porque queremos ser una empresa sustentable desde el concepto del proyecto, desde que ustedes entren a una tienda y están implementados todo tipo de innovaciones y cosas que nos van a ayudar para que nuestros proyectos sean sustentables a lo largo del tiempo. Gracias. Muy bien, muy claro. Gracias. Bueno, ahora expresados los 4 pensamientos, abrimos el debate. No sé si alguno quiere empezar o quieren que empiece yo. Yo prefiero a alguno de ustedes. Adelante, Bill. Mejor tú, Bill. A ver. Pero ya que está, yo sí quisiera poner Está bien. Y voy a seguir el mismo orden. Bueno, okay. Creo que está muy bien la diferenciación que marcó de comienzo Patricio entre un desarrollador institucional o no. Cuando se hace arquitectura para un cliente institucional como Liverpool, hay un cierto paquete
de parámetros a respetar, a negociar, a dialogar, a hacer crecer. Cuando se trata de un inversor individual que construye para renta o para uso particular, digamos, es muy diferente el approach que puede haber en lo que refiere a innovación. Creo, y no tengo tiempo ahora de revisar la historia, pero seguro que los grandes avances en innovación en arquitectura han venido con edificios corporativos. O sea, muy acertada tu primer enfoque, que marca bastante. Con respecto a las ideas de Alejandro, enfocaste mucho el tema en lo funcional, pero hay otras áreas donde la innovación está avanzando y más que en lo funcional, porque lo funcional en definitiva es la respuesta que le da la arquitectura a la demanda de la sociedad. La sociedad se queda sin energía, España no tiene energía, necesita cambiar la funcionalidad de sus edificios para consumir menos. Dije España porque es un ejemplo que lo conozco muy bien, pero ¿qué hay de la innovación en los materiales, en la tecnología? Que ha habido grandísimos avances. La presentación de esta mañana de Anayeli muestra perfectamente cómo en 10 años cambió la tecnología y resolvió el mismo diseño, pero con otra tecnología. Eso me parece destacable y que, digamos, agregaría a tu preocupación por la innovación en lo funcional. Y no digo nada de lo estético, eso lo dejamos para Picasso o Dalí. Y con respecto al industrial, creo que es acertado pensar en que tiene que acompañar la innovación con apoyo técnico, con ingeniería. Y me disparó una pregunta, porque creo que todos coincidimos en esto, hay industrias que están mucho más propensas o dispuestas a innovar que otras. Hay industrias muy tradicionales que es muy difícil que los llevemos hacia una innovación. Y mi pregunta es si eso tiene que ver con la competencia entre ellas. Hay empresas monopólicas que están bien como están y siguen despachando lo que tienen, y si alguien les pide algo diferente no lo van a hacer. Esto lo vemos bastante nosotros en la consultoría de fachadas, que hay empresas que mueren porque les pidamos cosas nuevas y empresas que al contrario no se les mueve un pelo cuando le decimos, oye, mira, quiero ladrillos redondos, ok, y siguen hablando de otra cosa. En cambio hay empresas que dicen, qué bueno, qué interesante y redondo, ¿y en qué sentido la curvatura? En dos sentidos, en uno solo, y empiezan a buscar la alternativa de solución. Creo que Latinoamérica en eso tiene una gimnasia bastante desarrollada para resolver situaciones inesperadas e innovadoras. Creo que somos mucho mejor implementadores que países de otras partes del mundo. Y me encantó la exposición, el pensamiento de Ada, que muy honesto con respecto a la compañía que representa, que es un usuario institucional, que insisto, es una visión parcial, porque este tema lo podemos, se puede atacar desde distintas áreas. Pareciera como que está planteado desde lo institucional y me parece que en la experiencia que tenemos nosotros en la consultora, estos temas que mencionó ella de disponibilidad y mantenimiento son clave a la hora de seguir adelante con una innovación o no. Nos pasa muchas veces que, bueno, ahora por suerte tratamos de que no tanto, pero al principio
se nos escapaba la mano diseñando cosas innovadoras y después me decían, sí, muy bien, pero estamos en una ciudad donde no hay ninguna empresa con experiencia en murocortina, por ejemplo. Y tuvimos que ayudar a desarrollar proveedores. Digamos, creo que esta voz del usuario es importantísima. Y luego la del mantenimiento, porque se quedan con el activo fijo durante un montón de años, tiene que seguir funcionando como el primer día, como decía ella. Nosotros, como diseñadores de fachada, pedimos siempre que participe en el proceso de diseño el responsable de mantenimiento. Nos ha pasado en hospitales, en hoteles, donde ha sido, en aeropuertos, donde ha sido muy productivo. A veces uno dice, uy, pero se frena el proceso. No, no, pero es tiempo que se gana después y es un cliente satisfecho por muchos años, ¿no? Adelante. Sí, Bill, de acuerdo contigo, ahorita lo mencionabas. Yo creo que la tendencia del mercado va hacia allá, hacia las nuevas tecnologías, porque ahorita que mencionaba lo tradicional, cada vez es menos. Nuestros clientes cada vez nos exigen mejores ensambles, mejores envolventes, con mejores características térmicas, acústicas, con mejores anclajes, con más eficiencia energética. Entonces, eso nos convoca a prepararnos más, a estudiar más, a innovar más y, por decir, nuestra empresa, obviamente Panel Rey, contamos con laboratorios específicos y un departamento de innovación para satisfacer al cliente total, porque realmente ellos son el motivo del cual estamos innovando cada día más en temas de sistema constructivo, obviamente con sus productos. Claro, claro. Sí. No, de acuerdo en lo que comentaste, y más viendo la opinión de un corporativo, como el caso de Liverpool, definitivamente cuando estamos hablando de la fachada, cómo influye en el performance real, no nada más en la parte energética, o sea, también tenemos la calidad de todos los usuarios que están dentro. El CO2 que está concentrando, el deslumbramiento, el mismo ritmo circadiano que estamos en contacto con la naturaleza hacia afuera. Y eso la fachada repercute directamente hasta en la eficiencia del mismo trabajo de la gente, ¿no? Entonces, viendo, por ejemplo, un corporativo que está hablando de una inversión patrimonial a 20 años, es muy diferente lo que es capaz de innovar o de invertir para justamente tener una mayor eficiencia de su fachada, alguien que lo que hace es un edificio para venderlo de inmediato, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de, oye, yo voy a invertir en generar energía o voy a invertir en captar o en tener un mejor ambiente interior, independientemente de la certificación, porque muchas veces las certificaciones, a pesar que, bueno, soy fundador de SUME, a veces el irnos por ganar puntos no nos lleva a hacer un buen proyecto, ¿no? Pero sí el tener productos que tienen todo este ciclo atrás, hace que justamente este tipo de guías, como podría ser la certificación, nos ayudan a poder tener un edificio mejor, tal cual, mejor. Y vuelvo un poquito a la idea de Michelle hoy de la mañana, o sea, ya no podemos hablar de sostener, ¿no? O sea, es como si vamos con un coche hacia una barranca y lo que hacemos es disminuir la velocidad. No, lo que hay que hacer es girar el volante. O sea, ya no nada más podemos hablar de sostener. Ya tenemos que hablar de regenerar y de resarcir lo que ya hemos hecho atrás. Entonces ya no es de ser más eficiente o ahorrar un porcentaje de agua, o sea, ya es cambiar y ahí entra 100% la innovación. O sea, lo que necesitamos es cambiar la manera de pensar que tenemos con productos 100% reciclados desde el punto de vista de un cradle to cradle, ¿no? De un círculo completito en el que un panel, un vidrio, luego vuelve a ser un vidrio usable otra vez, ¿no? Patricio. Creo que, digamos, cada vez más hay un primer componente estético, digamos, de lo que se hace, pero que cada vez más el usuario final quiere algo, alguna ventaja. ¿Qué me va a dar esa fachada y por qué la pongo y por qué no? Y cada vez más se habla de temas energéticos, temas de agua, temas más técnicos quizá, ¿no? Y no solamente que la fachada sea linda y me guste y que entonces la gente me va a venir a comprar porque la fachada es linda, que también es muy importante, ¿no? Porque la gente tenés que darle algo para que quiera volver a tu local. Pero creo que es importante y es justamente el empuje que le da el usuario cuando es corporativo
de qué voy a lograr con esto. Vas a ahorrar, no sé, el 20% de energía. Buenísimo. ¿Y cuánto te voy a poner? Tanta plata. Hago la cuenta y siempre vamos a la cuenta, porque va a ir tu financiero y va a decir, mira, y esto lo vas a pagar en 5 años. Perfecto. Meto el dinero Claro. para hacerlo. Y también hay una parte, y que muchos de estos negocios corporativos tienen, que hay una parte moral, ¿no? Es decir, no la voy a recuperar nunca, pero sé que me va a distinguir en el mercado con una parte social, ¿no? Y voy a lo que dice Alejandro de cómo le entro o cómo no a esa parte, ¿no? Creo que hay una parte moral y de gente que también, tarde o temprano, y viendo lo que decía Michel al principio con su conferencia, el poder decir no lo hago porque no estoy de acuerdo, ¿no? Que una industria pueda decir, o que alguien pueda decir yo no voy a participar porque no estoy de acuerdo con el resultado que va a tener, y de hacerse un lado. Creo que muchas de estas industrias corporativas van hacia ese lugar, hacia el lugar más moral de qué le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos cuando yo no esté. Sí, no hay que olvidar al hombre, que es lo que hablábamos al principio de todo, y el hombre y sus emociones, porque el cálculo financiero del Excel, que el poner un vidrio con un mejor K o con un mejor factor solar, lo pago en 5 años, está bien, pero además está esta componente emotiva donde me ha pasado 2 edificios de vivienda, uno en una cuadra y el otro en otra cuadra, y hay algo que atrae más al comprador de apartamentos, al de la derecha que al de la izquierda. Entonces, digamos, eso es lo que los ingenieros llaman estética, que yo no sé si es estética, pero sé que es una pulsión emotiva que tenemos todos, en más o menor medida algunos, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Quería decir algo. Sí, ahí quería complementar un poco la idea que estás comentando. Nosotros, ¿no? Como usuarios, por ejemplo, no diseñar, bueno, tantas tiendas que tiene Liverpool, no solo mercancía, o sea, cuántas personas tenemos en cada tienda laborando y colaborando a nosotros mismos cuando llegamos a comprar algo. Entonces, el confort de todos los materiales y que esta tienda, ellos sientan el confort al estar tantas horas trabajando atendiendo al público. Y también nosotros mismos nos identificamos porque, como tú comentas, ya sabemos a qué tienda vamos, porque yo quiero ir y me identifico con la fachada, ya Claro. conozco dónde está la sección, me siento más cómoda y yendo a comprar a una Algo tienda. de branding, ¿no? Hay algo de branding. Hay algo de branding, pero hay mucho desarrollo de cómo se siente la persona dentro de la Sí. tienda. Entonces ahí se involucra todo y es lo que tú decías. ¿Por qué a un usuario le llama la atención ir a una y no a otra? Entonces, es mucho de que no dejemos a un lado de que nosotros mismos tenemos que ponernos en el lugar de las sensaciones y el confort que yo como persona voy a estar en ese lugar. Y como también comentabas, quiero yo mencionar algo porque también tenemos la parte de mantenimiento. Y una cosa que siempre nos mencionan es que me dejaron este problema. Claro. Entonces, que nuestros diseños, nuestras construcciones, nuestras innovaciones y nuestra creatividad, pensemos siempre en que no vayamos a dejar un problema a otra persona. Entonces, que todo esté integrado y todo, o sea, desde la creatividad, desde su concepto hasta su ejecución. Sí. Eso es bastante importante. Sí. Mencionaste algo que yo lo vengo construyendo, este concepto, desde hace tiempo, y es que es todo, yo voy a usar una palabra que no lo usaste vos, que el usuario y sobre todo el empleado sienta pertenencia. Y eso también tiene que ver con la imagen, además del confort y de los parámetros de confort que son numéricos,
que sienta pertenencia, a algo que le transmita valores que no están en un Excel. Eso me parece importante. Y Alejandro, querías... Sí, no, quería volver un poco a una idea que tú sacaste en un inicio, y, bueno, Patricio lo comentó, que es lo que el mercado pide, ¿no? Claro. Y cómo reaccionas justamente en algo como la fachada, por ejemplo. Y creo que tiene que ver un poco con las exigencias que hoy en día está teniendo el mercado como tal, y que, bueno, bien lo está leyendo Liverpool, ¿no? En el cual ya te está pidiendo que tengas toda una estrategia atrás para mejorar o ser menos dañino, ¿no? Y que eso es parte no de un branding nada más, sino de una filosofía que Claro. la tomas como tuya. Y como ya hay empresas que si no tienes esto y esto y esto en tus productos, o no tienes una estrategia de sustentabilidad en tu producto, no te voy a comprar, así de sencillo, ¿no? Y esa votación la estamos ejerciendo nosotros cada vez que consumimos algo. O sea, votamos porque un producto o un sistema o una empresa continúe el mercado o no, comprándole o dejándole de comprar. Y eso es algo que está hoy en día, ya está en la mesa. O sea, Me estás haciendo acordar de un comentario de un desarrollador que volvió de un viaje por Europa, que lo invitaron varias compañías para ver componentes innovadores, no voy a decir la marca, y me dice, al final trataron de venderme la idea de que ellos me solucionaban necesidades que yo no tenía. Está pasando bastante eso. en plena pandemia terminamos un proyecto residencial de 15 departamentos en el sur de la ciudad, proyectado para hacer net zero en agua y en energía. Sí, Y logró ser rentable para el desarrollador, ¿sí? sí. Y se vendieron todos los departamentos en plena pandemia, sí. comparado con otros desarrollos al lado Claro, que no se vendieron. claro. ¿no? Bueno, ¿qué les parece si les damos participación? Veo algunas caras que tienen ganas de participar en el diálogo. Podemos tener el micrófono para... Allá atrás hay una mano levantada, ¿le pueden alcanzar el micrófono? Dos, hay varias. Te comparto el mío, si te toca hablar. Ah, sí. Hola, soy Luis, también soy de Liverpool. Tengo una pregunta para, tomando un poco las palabras de Edgardo y de Alejandro, quería hacerles una pregunta. ¿Qué tan difícil o fácil, qué tan complicado es involucrarse como proveedores o como ingenieros en el ciclo de vida de los materiales? Tomando un poco lo que comentabas, Alejandro, de no solo pensar los materiales como utilizar materiales reciclados, sino también involucrarnos en el ciclo de vida de los materiales, como pensar que estamos utilizando esos materiales reciclados, pero qué va a pasar al final de la vida útil los proyectos que estamos diseñando. Entonces, saber como proveedores y como ingenieros qué tan fácil o complicado es involucrarse para los clientes en ese ciclo de vida de todos los materiales que estamos utilizando. Bueno, si me permiten. Claro que sí, Luis. Mira, en sí es sencillo si el cliente nos lo permite involucrarnos con ellos. La mayoría de nuestros clientes nos permiten meternos en sus proyectos, analizarlos a detalle, visitarlos hasta su corporativo, inclusive al lugar de la obra y ver las necesidades. Es bien importante qué necesidad tienen, evaluar efectivamente, ahora sí que el performance del proyecto, lo que necesitan y sobre todo si buscan, es decir, una resistencia térmica de R38, por así decirlo, técnicamente hablando, o una capacidad de retención acústica de STC de 50. Tenemos que evaluar qué materiales deberán cumplir con ese requisito y sobre todo que esos materiales estén respaldados con ASTM de fabricación. No solo es, Liverpool, por así decirlo, requiere esta fachada, pues a ver qué le damos, para nada. Siempre tiene que ir un respaldo de laboratorio, un ASTM, unas NOMS de fabricación que deban respaldar totalmente este proyecto y con, ahora sí, la vida útil que requiera, X años, no me atrevo a decir cuántos años, pero voy a hablar de 20, 30 años dependiendo del proyecto.
Bueno, nada más rápido. Yo creo que hay muchas directrices hoy en día justamente para ver cómo convertir o reconvertir esto. Especialmente cuando hablamos ya de circularidad, ¿no? Ya no nada más de ser menos malos, ¿no? Sino ya hacer algo bueno. Y creo que esa redefinición de las R's, ¿no? La primera es rediseñar, o sea, ya quitarnos el decir, se hizo así y siempre se hizo, desde el empaque, el mismo producto, hasta llegar a poder hacer esa circularidad total. Nosotros en Bio hemos medido mucho esto, especialmente ahora con la idea de todo esto de ESG, como unos reportes ya institucionales, en el cual lo que tienes que hacer es justamente eso, ya no tener desechos, sino verlo como una materia prima de un siguiente proceso. Bueno, vamos a dar, hay muchas manos levantadas, pero lamentablemente estamos con poco tiempo. En internet hay varias consultas que algunas son muy puntuales, dirigidas a cómo te puedo vender cosas, a Liverpool, que ya te voy a pasar quién fue, y otras muy específicas de productos de Panel Rey, nosotros se las vamos a circular. Pero hay varias manos levantadas aquí, tenemos todavía el sorteo para hacer y estamos un poco desplazados de tiempo. Sí, adelante. Buenas tardes. Muy interesantes sus conceptos, ingenieros arquitectos. Quiero retomar un poquito la idea medular de este concepto, que es la innovación versus la creatividad. Y el punto medular al que quiero de alguna manera enfocar este cuestionamiento es de qué manera, en su enfoque, en su experiencia, pueden llegar al equilibrio entre esta innovación y la implementación. Es decir, algunos estudios detectan 3 variables importantes para que se pueda tener este equilibrio. Una que es el factor calidad, y hablo calidad no solo de material, hablo también calidad en idea, en concepto, en proyecto, es decir, concepto calidad. Otro, concepto costo, el valor monetario, y otro, el valor del tiempo. Es decir, calidad, tiempo, costo. Y retomo un poquito, arquitecto Bill, parte de la idea que nos presentaste en la apertura del foro. Presentaste un sketch, un boceto con un concepto innovador, muy padre, muy creativo, con un valor conceptual bien interesante, pero ¿qué pasó después? Hiciste una analogía o un resumen donde terminamos haciendo una cajita, digamos, un poco de zapatos, totalmente alejado a la realidad del concepto inicial. Es decir, en su perspectiva, en su experiencia, ¿cómo llegamos a equilibrar estos 3 variables para que esta innovación tenga la implementación en la realidad sin que se desvíe, como el ejemplo que nos planteaste, arquitecto? Bueno, tu pregunta es la que nos convoca acá. Esto esperemos al final del día tener respuesta. Yo por lo pronto adelanto que la experiencia nuestra y lo que voy escuchando es que el partnering es fundamental. Esto no lo resuelve ni Panel Rey solo, ni el arquitecto solo, ni la billetera del propietario. Esto es algo donde tienen que intervenir todos, punto 1. Punto 2, planificar y adelantarse al tema. No esperar a cuando, en mi caso concreto, me llega este diseño de servilleta que mostré temprano. Yo desde el principio alerté qué posibilidades había de que eso fuera realidad. Hay que estar todo el tiempo haciéndose esa pregunta. ¿Y con quién la hago? ¿Y cuántos proveedores hay? ¿Hay un solo proveedor? Liverpool, si participa en el desarrollo de la inversión, va a querer tener más de un proveedor. Y luego lo que vamos a hacer, esas terrazas que estaban proyectadas, van a acumular agua, van a acumular pájaros, es un edificio de oficinas. ¿Quién va a regar las plantas que estaban en las macetas si tienen un acceso privado? En fin, creo que las palabras claves son partnering y anticipación de los problemas. Y no, digamos, el partnering entendido como el Kaizen japonés, ¿no? Mirando lo que va a ser el que me sigue en la cadena de valor y lo que hizo el que estaba antes, para tratar de que todo funcione en armonía, ¿no? La última, sí, ahí hay una mano levantada.
¿Qué tal? Nuevamente, Ulises Tadeo de ICAFLUR. Bueno, comentar que en ICAFLUR llevamos más o menos 30 años desarrollando proyectos industriales y construyéndolos. Nos hemos preocupado muchísimo por un concepto que más o menos podríamos relacionarlo con el tema de la mesa, innovación versus creatividad e implementación. Esto se refiere al término constructabilidad y nosotros lo hemos gestionado como ese enfoque a eficientar el conocimiento, la experiencia y todo lo relacionado a la construcción para optimizar las etapas de desarrollo del proyecto y lograr cumplir con las expectativas y con los objetivos, pero reduciendo en lo más posible los recursos, tiempo y, en este caso, costo. Entonces, yo creo que por ahí podremos relacionar también ese tema con la mesa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar aquí el panel.